yo como vivía antes. Antes de ser diputado vivía acá. Vivía así más o menos. La única adicción que pueda haber que valga la pena en el mundo es el amor. Lo demás son todos plagas. Yo tengo 9 balazos en el cuerpo, muchacho. 9. Sí. Yo pensé que eran 6. Sí, pero lo podemos contar. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama este? Estos perros son peligrosísimos. ¿Ah, sí? Sí, te pueden matar al lambetazo. Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. José Mujica, o simplemente Pepe, como se le llama en Uruguay, ha cautivado a propios y extraños con un estilo de vida que atrae la atención de la prensa internacional, al igual que las redes sociales, al punto de llamarlo como el presidente más pobre del mundo. Yo soy sobrio, no pobre, sobrio, liviano de equipaje, vivir con poco, con lo imprescindible y no estar muy atado al sostenimiento de cuestiones materiales. ¿Por qué? Para tener más tiempo libre, para poder hacer las cosas que me gustan. La libertad es tener tiempo para vivir. Entonces, hay una filosofía de vida en la sobriedad que practico, pero no soy pobre. Además, su lenguaje claro y sencillo siempre da de qué hablar en las reuniones presidenciales a las que asiste. La más reciente, la realizada en Costa Rica a finales del pasado mes de enero. El problema más grave de nuestro tiempo es que está totalmente confundido. La ética comercial y empresarial suele instalarse adentro del procedimiento político. Y entonces las masas desconfían, nos pasan la boleta, pierden credibilidad. Pero hay una cosa que no tiene precio y que no se puede sustituir. Y es precisamente que en la alta política no se debe entrar para hacer negocio ni para vivir mejor, sino para comprometerse con el cariño y con la causa de la gente. A sus casi 80 años, que cumplirá el próximo 20 de mayo, puede decirse que José Mujica ha tenido una vida de película, caracterizada siempre por la lucha social. A mediados de la década de los 60 fundó el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, agrupación guerrillera que surgió como producto del deterioro social y económico que enfrentaba el Uruguay, así como el autoritarismo que vivió en el país entre 1973 y 1985, bajo un régimen de dictadura militar. Producto de sus actividades guerrilleras, Mujica recibió 6 balazos, siendo capturado en varias ocasiones. En total, estuvo preso durante 14 años, logrando recuperar su libertad en 1985, producto de una amnistía. Una década después, fue electo diputado, luego senador, y en el año 2005 fue designado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del primer gobierno de la coalición de izquierda del Frente Amplio. En las elecciones nacionales del 29 de noviembre de 2009, resultó electo presidente de la República para el periodo 2010-2015. Su imagen no encaja con la de un jefe de Estado del siglo XXI, extremadamente sencillo y cercano con la gente. José Mujica dona casi el 90% de su salario como presidente para obras de caridad, cambiando de esta forma lo que antes fue su lucha armada por la acción política, pues como él mismo dice, la política es la lucha por la felicidad de todos. Yo no pretendo que los otros vivan como yo. Quiero respetar la libertad de los otros. Eso sí, defiendo mi libertad. Y eso lleva de la mano a esto, tener el coraje de decir lo que se piensa. Aunque a veces otros no lo compartan
o no lo acompaña. La historia es la única cosa real que podemos entrever. El futuro es siempre incertidumbre, pero es nuestro anhelo, nuestra preocupación, nuestro desafío. Pero el desarrollo no es solo sumar riqueza, aumentar consumo. Es la lucha por la felicidad humana, la única cosa trascendente. Si no cambias vos, pueblo, no cambia nada. Creo que el hombre tiene que luchar por la felicidad concreta, y eso es tener tiempo para vivir. Para ser libre hay que tener tiempo, un poco de tiempo para vivir, para poder cultivar las 3, 4, 5 cosas inapelables, fundamentales, unidas a la vida. Y después de eso, lo demás es bulla y pamento. Cuenta la leyenda que Mujica llegó al Parlamento a asumir su cargo como diputado en febrero de 1995 y que no lo dejaban los guardias no lo querían dejar entrar. Y dice, ¿y este quién es, no? No, que yo trabajo acá. ¿Cómo que va a trabajar acá? ¿Usted no puede venir a trabajar así? Sí, yo soy José Mujica, me acaban de elegir como diputado. Porque el hombre estaba de botas, ¿no? Medio embarrado porque venía a trabajar en el campo, él nunca dejó de trabajar en su campo. En fin. Yo lo admiro mucho como persona, como ser humano, porque ¿qué presidente te va a aparecer así en el auto, ¿no? De él, un sábado de tarde, Hay que recordar que Uruguay entre 1973 y 1985 estuvo bajo un régimen de dictadura militar, lo que se llamó la dictadura cívico-militar, donde hubo incluso detenidos desaparecidos, no en tanta cantidad como en otros lados, formó parte de la Operación Cóndor, y el mismo Pepe Mujica es producto de esta situación. Su forma de ser, su talante, que ya es una cuestión más psicológica, ha causado una gran aceptación entre los sectores populares, en donde además de esa forma de ser tan campechana, tan cercana a las personas, la han unido con unas políticas públicas que han favorecido altamente la inclusión social de amplios sectores. Sin embargo, también existen críticas, sobre todo provenientes de los partidos tradicionales uruguayos, el Partido Blanco y el Partido Colorado, en donde mencionan que Mujica lo que tiene es una alta dosis de histrionismo, que tiene una alta, que es una pose hacia las masas, que es una forma de promocionar su personalidad, etc. Entonces podemos ver que esa forma de ser es. Ahora, mi opinión personal es que en realidad Pepe Mujica vivió un proceso muy similar, o tal vez no muy similar, pero sí muy parecido, por ejemplo, al que vivió Nelson Mandela en Sudáfrica, en donde Nelson Mandela, todo el mundo esperaba que una vez que fuera presidente de Sudáfrica, cobrara de alguna manera la factura a los gobiernos blancos, a los gobiernos Boers, y fue al revés, más bien trató de incluir. Yo creo que Pepe Mujica también aprendió de esa experiencia y se ha dado cuenta de que no son mantener esos odios lo que podría permitir que Uruguay pasara un nuevo ciclo de reactivación social, de reactivación económica. Y él tiene una frase que yo creo que es importante decirla cuando él dice que el pasado es como una mochila que siempre llevamos adentro, pero que no hay que estar constantemente viendo el contenido de la mochila. Nada peor que ser ingenuo con la parte agresiva que tiene este mundo de mercado y esta civilización de mercado. Y tengo absolutamente claro que no se reparte la miseria. Y nada ha demostrado que tenga más fuerza creadora en este planeta que la economía capitalista.
que ha revolucionado la historia de la humanidad en tecnología y en ciencia, pero ha significado la acrecentación en nuestra cultura del egoísmo y de la pérdida de la fraternidad humana. Nadie puede asegurar que el mercado integra. El mercado es fundamental y hay que entenderlo y atenderlo. Y puede ser una fuerza creadora, pero también puede ser una fuerza descuartizadora, si no existe voluntad política. Bueno, así en términos amplios, decir que se legalizó la marihuana es reducir mucho algo que es considerado en estos momentos a nivel político y social, un experimento que todavía falta por ver los resultados. En realidad lo que se hizo fue que se regularizó el consumo de la marihuana o del cannabis y es el primer país del mundo en donde la distribución y el mercado está controlado por el Estado. Es una medida de ensayo contra el narcotráfico. Todas las medidas policiales que hemos emprendido en los últimos 100 años contra el tráfico de droga han multiplicado los crímenes, multiplicaron el delito, la droga se fue extendiendo y las sociedades se llenaron de violencia. Nuestro criterio es tratar de arrebatarle el mercado a un negocio clandestino y ponerlo a la luz del día, pero no es que el que quiera va a consumir y va a comprar lo que quiera, no. La producción de cannabis en este momento está regulada en Uruguay. Puede ser por dos vías. Una, para el autoconsumo. En ese sentido, cada hogar puede mantener hasta 6 plantas de cannabis para consumo recreativo. O bien, acceder a ella comprándola en farmacias autorizadas, previa inscripción como consumidor ante un registro único nacional, en donde el precio está regulado por el Estado y la cantidad que se puede acceder también está regulada. Son 40 gramos por mes. Cuando requiera más, nos damos cuenta que a esa persona la tenemos que tratar. Y entonces lo vamos a tratar como una cuestión médica, como un problema de salud. Pero para eso los tenemos que identificar, sacarlos de la clandestinidad. Y cualquier forma de tráfico no legal, pues sí estaría prohibido, estaría perseguido. Y por último, existe la opción de el consumo, la producción asociativa, en donde un grupo de personas, no menos de 15, no más de 45, pueden juntarse, pueden producir hasta 99 plantas y esas 99 plantas permiten que cada una de las personas asociadas obtenga un máximo de 480 gramos por año de cannabis para consumo propio. Para terminar diciendo, en realidad el consumo de la marihuana en Uruguay nunca fue ilegal. Desde los 70 se permitía el consumo. Lo que era prohibido, lo que era perseguido era la producción y la venta. En estos momentos la producción y la venta están regularizadas y están controladas por el Estado. Humildemente podría hablar de la pobreza en mi país, de la indigencia en mi país. Yo no me siento orgulloso, me siento con pesadumbre de que en mi país quede un 0,5% de indigentes y un 10% de pobres, porque no debería haber nadie, porque la naturaleza nos dio demasiados recursos y solamente, tal vez nuestra incapacidad, nuestros desacuerdos
lo explican, y no le voy a pedir cuentas al imperialismo yanqui, ni a la prepotencia europea, porque eso es de suyo, y en el fondo ha sido incapacidad nuestra. Lo cierto es que mi país ha sido muy igualitario en la historia de un continente cuyo pecado principal es la desigualdad. Por eso siento dolor y siento el peso de la deuda social que tenemos por delante. Y ha habido años de crecimiento y de notoria mejora, pero nadie puede negar en este mundo que la riqueza ha crecido enormemente, que hemos suturado bastante la pobreza, pero tal vez nunca ha habido tanta distancia de desigualdad arriba de la tierra. ¿Cómo evalúa la gestión de Mujica que está terminando? Un desastre. ¿Un desastre? Total, un desastre. Oiga, la última cosa de Mujica, hizo el acuerdo para traer a los presos de Guantánamo. No le preguntó a nadie, ni al Parlamento, ni a los líderes. Un desastre. ¿Y en el resto de las cosas? Bueno, todo igual. ¿Pero no ¿Qué le parece? ¿No le reconoce ningún acierto? Ninguno. ¿Y por qué se va con una aprobación tan alta entonces, si fue tan mala la gestión? Y será la aprobación, simplemente será porque es bastante gracioso en sus expresiones. ¿Pero con eso alcanza países con alta aprobación? Y será que alcanza con eso, parecería, porque también el doctor Vázquez se fue con alta aprobación. Y en la época del doctor Vázquez, calcule, ¿qué hizo el doctor Vázquez? La seguridad, que hoy todo el mundo se queja. La educación, la ley, que hoy todo el mundo se queja. La salud, la ley, que hoy todo el mundo se queja. Bueno, así pero que a veces la gente pero el gobierno también tiene una idea. Pero el gobierno también tiene números que lo avalan, ¿no? Bajó la pobreza, bajó la indigencia, bajó la desocupación. Son números que el gobierno maneja en la campaña incluso. Sí, es cierto, es cierto. Son números que el gobierno maneja y todos los países del Atlántico han manejado los mismos números. Y todos terminan con la economía horrible. Termina Venezuela con la economía horrible y con 80% de inflación. Termina la Argentina con más del 40% de inflación. Terminamos acá en el Uruguay con una inflación alta y con una desocupación que empieza a ser cada día más fuerte. Y al Brasil le pasa exactamente lo mismo. El gobierno de Pepe Mujica, y si lo vemos como una continuidad del gobierno de Tabaré Vázquez en su primera etapa, no podemos pensarlo como un proyecto o como un gobierno fracasado. Bastaría comparar algunas cifras para podernos dar cuenta. Por ejemplo, en 1995, el PIB de Uruguay respecto a 1994 tuvo una variación de un menos 1.4%. Eso significa que se redujo el PIB. En el 2013, que es el último dato que yo tengo disponible, que es producto de del Banco Central del Uruguay, el PIB aumentó un 4,4%. Si nos vamos a otro indicador, por ejemplo, la tasa de desempleo, en el año 2000 era de un 13,60%, en el año 2013 de un 6,9%. La inversión extranjera directa, y este es un dato muy interesante porque una de las críticas que siempre hace la derecha en Latinoamérica, es parte de un discurso hegemónico, es que si la izquierda llega al poder, lo primero que va a hacer es que la inversión extranjera va a salir huyendo. Podríamos mencionar, en 1995, por ejemplo, la inversión extranjera directa en Uruguay fue de 156 millones de dólares. En el año 2013, la inversión extranjera directa en Uruguay fue de 2.769 millones de dólares, superando incluso en ese momento a Costa Rica, por casi 300 millones de dólares. Otros indicadores sociales que permiten medir esto, bueno, la tasa de desempleo ya dijimos 6,9%, la cantidad de personas que cotizaban para la seguridad social en Uruguay, o sea, lo que llamaríamos informalidad, en el 2001 era un 36%, en el 2012 es un 25,6%, casi llegando a la meta del milenio establecida por las Naciones Unidas en este sentido.
Indicadores de pobreza. Bueno, en el 2002, 39,4% de la población estaba sumida en la pobreza. En el 2013, el 11,5% de la población estaba en situación de pobreza. Son números que tal vez si los comparamos con otros países la gente puede decir, ¡ah, qué barbaridad! Bueno, pero hay que recordar, por ejemplo, que en Costa Rica estamos manteniendo prácticamente una cifra de 20 y pico por ciento constante a lo largo del tiempo. Quienes quieran desconocer el éxito que ha tenido toda la concepción de política pública en Uruguay a partir del gobierno de Tabaré y reforzada con el gobierno de Pepe Mujica, está actuando de una manera, yo diría, muy poco seria y con una alta dosis de odio y de ganas de descalificar algo que todo el mundo lo ha reconocido. Y estos datos no los digo yo, los dice la CEPAL, los dice el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas, o sea, que hay una gran cantidad de cosas. Han logrado crecimiento económico, pero no se han quedado en esa lógica de la economía clásica o neoclásica, de simplemente acumular, sino que además ha logrado implementar una gran cantidad de programas y de políticas públicas que han permitido que más gente pueda ser incluida en el tejido social y no haya quedado excluida de la misma. Evidentemente hay factores que todavía no se han corregido. Bueno, los indicadores de indigencia, pues sí, a pesar de que son exitosísimos, o sea, estamos hablando de un 0,5% de la población, todavía no hay una conformidad en el Uruguay. Yo creo que la meta es llegar a 0, o sea, que no hayan indigentes en Uruguay. Hay un problema todavía también con los niños, con la infancia en nivel de pobreza. Con la infancia en nivel de pobreza todavía hay una deuda pendiente. Estamos hablando de que los menores de 6 años que están en pobreza son el 22,6% de los niños en esa edad y los adolescentes un 19,9%. Todavía hay problemas serios en lo que es la educación secundaria. No se ha logrado todavía hacer sentir los programas o los procesos de reforma educativa que se hayan impulsado en la primaria, en la secundaria. Ese es un tema sensible, es un tema que está ahí en el tapete, que tienen que entrarle, el Uruguay le tiene que entrar, y de una u otra manera también el Uruguay, todavía su base económica sigue siendo una base económica muy fundamentada en una actividad extractivista, con una fuerte presencia agrícola, y eso pues no deja de ser una vulnerabilidad. Están tratando de diversificar más su economía para poder avanzar. Esos serían como los grandes temas, ¿verdad?, pendientes. Por supuesto, la inflación también es un tema que está pendiente. En los últimos años el índice de precios al consumidor ha tendido a aumentar. Todavía no están en una situación crítica, pero sí ha habido un aumento en esto. Entonces, a nivel macroeconómico, pues ese tal vez sería el tema más relevante, junto con todo lo que es la producción y la base de producción y de exportación agrícola, que implica pues una alta dependencia de los commodities, de lo que se llaman los commodities, y que bajo ciertas circunstancias del mercado pues podrían afectar la entrada de divisas. Yo ubicaría ahí como los grandes temas que tienen. En otros temas me parece que es simplemente mantener el sistema y profundizarlo en la medida de lo posible. Yo voy a seguir luchando donde esté. Eso de que voy a ser senador, no sé cuánto tiempo dura, ni no. Pero sé que me voy a morir con los arreos puestos, como un caballo viejo. Soy militante desde que tenía 14 años y ahora no puedo parar. No voy a ser un veterano que se dedica a escribir las memorias. No tengo paciencia para eso. Y hay muchos que escriben libros a costilla mío. Está bien, que se rebusquen. Pero voy a estar a la orden de la causa de la unidad de América Latina, esté donde esté. Y no me voy a callar y voy a seguir batallando.